empezar a haber sesiones, turnos disponibles para sesiones. A partir de mañana van a poder ir agendando cada uno su turno. Eh, para ello no van a tener que abonar nada, es solamente para los miembros del club. Y bueno, vamos a tratar de dar absolutamente todas las sesiones en el transcurso del mismo mes. Bueno, les contaba que una de las cosas que me apasiona hacer es poder encontrar el origen emocional de los síntomas, las dolencias y las enfermedades que tienen detrás los síntomas. Es una información muy importante, ya que los síntomas o las enfermedades aparecen siempre que hay un estrés previo. ¿Mm? O sea, cuando vamos al médico y nos dice, puede que sea por algún motivo de estrés, quiere decir que todavía no entendió por qué y para qué viene un síntoma. Siempre que hay un síntoma, ¿sí? Se debe a un estrés. No, no es otra la manera, no es que viene porque sí, no es aleatorio, azaroso, no, no depende de alguna otra cosa. De hecho, un síntoma o una enfermedad es una adaptación biológica a una necesidad. O sea, en este momento yo puedo llegar a estar teniendo muchos síntomas, si no fuesen habituales. Son inhabituales y el médico dice es un síntoma, es una enfermedad, ¿sí? Pero si en este momento aparece un auto por esta ventana que tengo acá al lado y prende las luces y me toca bocina, probablemente, como es inhabitual, el estrés que me produce me cambie el funcionamiento biológico que estoy teniendo en este momento, lo que podría provocar un síntoma, ¿sí? Quizás estaría un poco más agitado, cambiaría mi pulso, ¿m? Mi tono en la voz, ¿sí? Eso podría ser un síntoma. ¿Qué pasa? Es un estrés el que yo estoy de alguna manera acostumbrado, ¿sí? Por mi vida cotidiana, que transcurre en un montón de lugares donde hay mucho ruido, muchos posibles peligros y demás. Está dentro de un umbral de tolerancia de estrés en mi vida, ¿sí? Ahora, si el estrés fuese más, a ver, más intenso, el síntoma podría ser más grave. O sea, es directamente proporcional. Buenas noches, Romy. Es directamente proporcional la intensidad del estrés con la gravedad del síntoma. ¿Ok? Si el estrés es muy grande, probablemente la enfermedad sea muy grave. Bien. Eso hay que tenerlo claro, hay que entenderlo porque es así como funcionan, ¿sí? Estas adaptaciones biológicas que luego le llamamos síntomas y enfermedades. Cuando el estrés es físico, como podría llegar a ser un accidente, ¿m? También detrás de ese accidente hay una información muy importante. No es casual, ¿sí? Que quizás los que estamos en este momento acá nos subamos a un avión, si ese avión cae, unos logren vivir y otros no. No es casualidad. Siempre hay un porqué y un para qué. Y los sentidos de vida siempre son muy importantes. ¿Vieron que hay gente que no se enferma porque no tiene tiempo? ¿Se dieron cuenta alguna vez? ¿Mm? Bueno, incluso había una canción de Pedro y Pablo que decía algo similar. ¿Mm? Pero es importante que tengamos en cuenta eso, que no nos enfermamos porque sí. Bien. Hace unos 15 años atrás yo pensé que estaba descubriendo algo a través de una terapia que yo realizaba que se llama psicobioenergía. ¿Mm? A través de un elemento de diagnóstico que es un péndulo, no lo tengo acá, está en la campera que tiré recién. Eh, es una herramienta de diagnóstico con la que uno puede llegar a saber
qué órganos pueden estar funcionando mal, por qué, desde cuándo. Es bastante simple cuando se logra aprender a usarlo. Eh, en algún momento me tocó una consultante que me dijo, esto que vos estás haciendo me recuerda a algo que hice en Francia. Bueno, ¿cómo se llama? Biodescodificación, me dijo. Uy, yo dije, lo dijo mal, ¿no? No entendí su palabra, no sabía qué quería decir, no sabía nada. Pero yo venía tomando nota en un cuadernito como este y con un lápiz como este, como lo hacía mi abuelo, se les dije, con los hábitos, me daba cuenta que la persona que venía siempre con un dolor, supongamos, en la rodilla derecha, estaba siempre asociado a un hecho en particular de estrés. Bueno, entonces cada vez que venía alguien con la rodilla derecha que le dolía, yo le decía, ¿puede ser que te haya pasado esto? Puede ser. Entonces había encontrado eso y también me encontré, no debe haber sido de casualidad, un libro, ¿no?, que se llama Dime qué te duele y te diré por qué. Son los primeros pasos, ¿sí?, para entender la relación que hay entre nuestros síntomas y nuestras experiencias, ¿sí?, y vivencias de estrés. Bueno, mm, pasó que esta chica me dijo eso, automáticamente me fui a ver de qué se trataba y ahí me encontré con unos gigantes, pero gigantes de la biodescodificación, y es así que empecé a investigar y me di cuenta que yo no estaba creando nada, que todas esas anotaciones que tenía más este librito no eran nada para todo lo que ya existía. Incluso existía desde el año 1981, año en el que yo todavía no había nacido. Así que fue un poquito frustrante darme cuenta de que no estaba inventando nada, ya estaba todo inventado. Bueno, es por eso que, hola chicos, Marcos y Silvina, ¿cómo están? Estoy viendo que recién ingresan. Bueno, entonces ahí me di cuenta que existía la biodescodificación, que en un principio, en el año 1981, cuando se creó, se llamó Nueva Medicina Germánica. El creador, ¿sí?, un médico, oncólogo, el doctor Hammer, ¿sí?, se dio cuenta también, a ver, yo digo se dio cuenta para no decir una palabra que por ahí está muy trillada, que es tomar conciencia, ¿no? Tomar conciencia y darse cuenta es exactamente lo mismo. Entonces él se da cuenta de que a raíz de un hecho vivido, ¿no?, de muchísimo estrés, que es el fallecimiento de un hijo, la historia está en Netflix, para que la vean, no del doctor Hammer, sino del hijo. Eh, bueno, se da cuenta que a partir de eso él empieza, ¿no? Como es un estrés inhabitual, lo que explicaba recién, empieza a tener un comportamiento inhabitual de su cuerpo. Su biología ya no funciona de la misma forma, y empieza, ¿no?, a tener problemas. Una persona que siempre había sido muy sana tiene un cáncer testicular. ¿Bien? Después su mujer con cáncer de mamas y demás. Entonces, dicen, no es casual que me haya sucedido previamente este hecho, ¿sí?, el fallecimiento de mi hijo, con que ahora tenga este síntoma. Bueno, empezó a preguntar, ¿sí?, a todos sus pacientes que tenían cáncer si habían vivido un hecho en particular de muchísimo estrés, y se dio cuenta, ¿sí?, que se repetían para algunos tipos de cáncer un conflicto similar. Bueno, ahí descubre y nace el fundamento de la biodescodificación, que son las 5 leyes creadas por el doctor Hammer, ¿sí?, las 5 leyes biológicas, que Mariela sabe muy, pero muy, muy bien. Pero no te la vamos a preguntar ahora, porque podría yo incluso hasta olvidarme. Bueno, ¿qué sucede? A partir de ahí nace lo que se llamó la nueva medicina germánica, y a partir de ese momento muchos otros empiezan a investigar y se dan cuenta de que esto realmente funciona. Se documentaron miles de casos con éxito trabajando con este método, pero aparece la industria farmacológica y dice, esto no puede ser. Y es que allí le pone un freno,
¿sí? A todas las personas que estaban investigando sobre el tema. A ver. Bueno, entonces el doctor Hammer, lamentablemente, ¿sí? Empezó a ser juzgado por la ciencia médica, terminó preso en varias oportunidades, igual que todas las personas que empezaron a utilizar este método. Lamentablemente porque muchos ya dejan de investigar y no se conocen ciertas verdades. Lo bueno de todo esto es que haber descubierto principalmente el fundamento de la biodescodificación, este doctor, lo bueno es que por haber sido doctor, por haber sido médico, es al día de hoy que seguimos hablando de eso, el método se conoce bastante, cada vez se conoce más y tiene muy pero muy buenos resultados. Si no hubiese sido un médico, probablemente hubiese quedado en el olvido. ¿Por qué? Porque la cultura oriental aplica mucho de las herramientas, aplica muchísimas herramientas que usa la biodescodificación, pero como no son tan exitosos quizás o tan comerciales como lo pudo haber sido el Dr. Hammer, queda básicamente en la nada. A Occidente ya no llega o llega muy distorsionado. Bueno, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, y es muy importante porque todas las personas que estamos acá en algún momento tuvimos un síntoma y probablemente lo vayamos a tener más adelante, es que para que aparezca un síntoma o para que aparezca una enfermedad, además del estrés, se deben cumplir ciertas características y es para todos, ¿sí? No es, para mí una sí, pero la otra no. Entonces, yo creo que es muy, muy importante porque tenemos que prestar atención ante cada situación que se nos presenta. No solamente con nosotros, sino muchas veces con nuestros seres queridos. Nos va a dar una gran pista de que puede ser lo que verdaderamente necesite resolver esa persona, más allá del síntoma físico. Y si quieren, pueden tomar nota, aunque esto, bueno, también probablemente lo vean en mi curso, que más adelante, y aprovecho para tirar el chivo, ¿sí? A medida que vaya creciendo el club, probablemente este curso que sale $350 sea gratis para los miembros del club. Así que chicos, aprovechemos y difundamos entre todos. No solamente este curso, sino además otros terapeutas van a hacer sus aportes y probablemente tengamos otros cursos y otros talleres con distintas temáticas también. Voy a mutear a esta persona y seguimos. Hay 4 o 5 características que se cumplen en todos los casos. Una de ellas es lo que hablábamos recién del estrés y es que vivir un hecho, ¿sí? Más o menos dramático. ¿Mm? Ese hecho dramático, además, tiene que ser sorpresivo, te tiene que tomar por sorpresa, ¿sí? Para que se pueda producir ese impacto emocional. Además, en el momento en el que transcurre ese conflicto, eh, nosotros no tenemos o no sentimos tener la capacidad de poder verbalizarlo, de poder expresar lo que sentimos, no lo que pensamos, porque eso es otra cosa. ¿Mm? Generalmente nos expresamos como creemos que es lo más correcto y en lo posible que el otro no se enoje. Entonces, esta es una imposibilidad de poder expresar lo que verdaderamente sentimos. Vivido en soledad. Este hecho tiene que ser vivido en soledad. Es una de las características muy, muy importantes. Son aquellas situaciones en donde nosotros sentimos que, bueno, a ver, no se lo puedo contar a nadie esto, ¿sí? Si se lo cuento a mi pareja, probablemente me diga que estoy loco, pero loco en serio.
Si se lo cuento a mi amigo, quizás no le guste y me mire diferente. A mi hermano, menos. Y a un psicólogo, no creo que esté preparado o creo que no me va a entender. Entonces, comienzo a vivir ese hecho en particular solo para mí, lo cual empieza a atraerme pensamientos recurrentes. Me voy a dormir pensando en eso, tratando de resolverlo, tratando que el día siguiente pueda despertarme ya sin ese problema. Lo peor de todo es que al día siguiente me levanto pensando de nuevo cómo resolverlo y sin una solución aparente. Esa es la última característica. Fíjense que cuando nosotros decimos sin solución aparente, nos referimos a que verdaderamente creemos que con eso que acaba de pasar no podemos hacer absolutamente nada. ¿Mm? Porque creemos que cualquier acción que podamos tomar en relación a eso puede ser aún peor, puede ser mucho peor. Entonces nos vemos imposibilitados de accionar. Obviamente tiene que ver con la percepción de esa persona en particular. No quiere decir que otra persona lo vaya a ver de la misma manera. Pero estas son las características, ¿sí?, que sí o sí se necesitan para que aparezca un síntoma. ¿Ok? Veo que anotaron. Muy bien. Bueno, a partir de ahí, eh, bueno, nacen aspectos muy, pero muy importantes, como por ejemplo, eh, algo que se llama proyecto sentido, que no siempre, pero muchas veces analizamos, principalmente cuando tenemos tiempo dentro de una consulta. Les cuento desde mi experiencia, siempre que puedo verlo o que es muy claro el proyecto sentido, puedo dialogar y mostrárselo al consultante. Me van a decir qué es el proyecto sentido. El proyecto sentido es un aporte del francés Marc Frechet. Así es, ¿no? Sí, Marc Frechet. Él era psico-oncólogo y psicólogo de Francia. ¿Saben cuáles son los psico-oncólogos, verdad? Psicólogos especialistas en tratar personas con cáncer. Esos son. Bueno, eh, esta persona descubre, ¿sí?, por su propia experiencia también, eh, ya que su madre, en un momento de guerra, bueno, hace ciertas cosas que no se podían y, bueno, es sentenciada y va a ir a la cárcel. Entonces, los papás de Mark Frechet tienen un proyecto de tener un hijo y le dan un sentido de existencia. O sea, ¿para qué vamos a crear este niño o esta niña? ¿No? Aunque suene muy egoísta, ¿no?, aunque suene muy egoísta, el niño va a satisfacer una necesidad. No viene porque sí. Y siempre que exista un proyecto y un sentido claro, un niño viene a la vida. ¿Cuándo comienza la vida? Eso ya lo sabemos casi todos, ¿sí? A partir de la concepción. Ahora, este proyecto sentido habla del sentido que le vamos dando y la información que vamos dando a este niño. A ver, esto es muy lindo cada vez que me acuerdo y lo digo, porque el niño es creado incluso antes de ser percibido. ¿Se entiende? Estamos creando un niño antes de que exista con vida, ¿no? Antes de que esté dentro de la biología. Esas informaciones son muy importantes, por lo general van desde 9 meses antes de la concepción. ¿Mm? Y dura aproximadamente hasta los 3 años de vida del niño.
Ahí van todas las necesidades. Se va cargando ese niño con todas las necesidades de esos papás. Por lo general, y para el bien de Iván, Germán, ¿m? Marcos, yo lo veo viendo la Copa América, eh, nosotros tenemos, eh, a ver, como en una cascada biológica, ¿sí? Que ya podemos hablar más adelante de lo que son las cascadas biológicas. Este, con nuestros hijos, ¿sí? Emocionalmente estamos ligados a un 20% comparado con el 80% de mamá. Es mamá, ¿sí? Quien a través del niño se va a ligar más en cuanto a lo emocional. De hecho, el niño no se percibe como un individuo en términos emocionales casi hasta los 7 años. O sea, sí se percibe como un individuo porque ve y dice, ahí está mamá, acá estoy yo y demás, pero emocionalmente vive lo mismo. Y van a ver que cada vez que esa mamá esté triste o exista un problema en casa, ese niño lo va a representar de alguna manera. Va a estar triste, va a estar muy angustiado, ¿m? Va a buscar desahogarse quizás en el colegio y demás. Pero están muy ligados, principalmente con mamá. Yo digo gracias a eso porque un poco nos lavamos las manos, ¿sí? Los hombres en relación a esto. Y es mucho más fácil para nosotros decir, tenés que ir al psicólogo, tenés que hacerte una bio, ¿m? A la mamá. Bueno, eh, Proyecto Sentido. Mark Fletcher fue creado, ¿sí? Justamente para que o su mamá no vaya presa o que terminó siendo presa, la pudieran tener de una manera distinta, pudiera tener un trato distinto dentro de prisión. Él fue creado con ese sentido, lo cual repercutió en su vida, ¿sí? Adulta de determinadas maneras, ¿sí? Principalmente se dio cuenta en su profesión, se tildó un poquito, se dio cuenta en su profesión qué hacía, ¿sí? En qué le iba mejor, ¿m? Y cómo se sentía mejor. Bueno, esto es muy interesante porque no solamente les pasa a uno, a dos, a los hombres o a las mujeres. Absolutamente todas las personas tienen un proyecto sentido. Si no hay un sentido de existencia, no hay un porqué, ni para qué. Entonces eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta porque está en todos. ¿M? Y tiene una fuerza muy, muy grande. Ese es uno de los aspectos que sabemos tratar en biodescodificación. Además hay protocolos, hay 2 o 3 protocolos para identificar cuál es el proyecto sentido del consultante. A mí me gusta hacerlo de una manera quizás más simple, no me gustan mucho los protocolos, soy más intuitivo o trato de ser más intuitivo con esas cosas. Y después hay otros aspectos como los ciclos biológicos, por ejemplo, eh, se llaman ciclos biológicos celulares memorizados. O sea, toda la biología, ¿sí? Todo lo que nosotros conocemos como biología, eh, actúa en ciclos. Así como los septenios para la psicología, la biología tiene sus propios ciclos, ¿sí? El ciclo de la marea, el ciclo lunar, el ciclo que tienen las mujeres, ¿m? Los ciclos que tienen cada uno de nuestros órganos, ¿no? El ciclo cardíaco, respiratorio, muchísimos ciclos, y son biológicos. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros también tenemos ciclos en relación a nuestros conflictos. Y eso nos damos cuenta que cada determinado tiempo nos ocurren siempre las mismas cosas. Pero no, no son iguales siempre en los hechos. Sí son igual en las emociones que nos traen.